Soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde vamos a profundizar en el tema de portada del semanario Universidad de esta semana. Y en esta ocasión, nuestro tema es de absoluta actualidad. Nadie sabe cómo el Consejo de Concesiones actualizó el costo de la vía a San Ramón. Pero también le informamos de otros temas muy relevantes. Los tribunales absuelven a los acusados en la protesta para defender la Caja del Seguro Social en noviembre pasado. También le traemos información acerca de cómo instan a defender la autonomía universitaria con acciones cotidianas. Y en esta edición usted puede encontrar el programa de la Semana Universitaria que comenzará el próximo lunes. En este programa nos acompaña el señor Willy Alfaro, empresario y miembro del Foro de Occidente, y nos acompaña también Paul Brenes, vocero del Foro de Occidente. Y con ellos vamos a profundizar en los desarrollos y la nueva información que estamos conociendo y que usted puede leer en el semanario Universidad acerca de lo que está ocurriendo con el tema de la concesión de la vía a San Ramón. En primer lugar, don Paul, en esta edición del semanario nos encontramos con que, bueno, en primer lugar, el gobierno ha estado diciendo que la actualización del costo de la obra, de la concesión de la vía San Ramón, fue hecho y había sido avalado por la Cámara Costarricense de la Construcción. Fuimos y le preguntamos a la Cámara Costarricense de la Construcción y ellos lo niegan. Dicen que habían hecho un estudio que tenía otras características, que lo habían hecho en abstracto y que ese estudio no era aplicable a esta realidad. También conversamos con el Colegio de Ingenieros, que tampoco sabe cómo se llegó a la suma de 523 millones de dólares. La ARECEP también dijo desconocer haber recibido alguna consulta para revisar el costo y fijar las tarifas de los peajes, que en estos momentos le costarían a una persona que haga el viaje todos los días ida y vuelta 1 millón de colones al año, más o menos. Hablamos con la Contraloría y la Contraloría tampoco conoció los valores del costo de la obra. Dicen que a ellos no les corresponde conocer eso. Y el Instituto de Estadística dice que el cálculo requeriría el detalle de los diseños y cantidades de materiales, que ellos no lo tienen y que pues tampoco tuvieron ninguna injerencia en esa estimación. Entonces, ¿qué información tienen ustedes? ¿Cómo se calculó el costo de la actualización de esta obra? Bueno, en este proceso hemos tenido debates con el ministro, hemos tenido discusiones con autoridades, hemos hablado en la prensa en muchas ocasiones y este es un tema que ha salido a relucir. Esta no es la primera vez, debo decirlo. Nosotros, delante de este servidor, doña Pilar Cisneros insistió precisamente en dónde estaban los estudios y don Pedro fue vacío. El señor ministro decía, los hizo un técnico, ¿y dónde están? Están por ahí. Más o menos esa fue la tónica. Lo que usted acaba de mencionar no me sorprende, Mauricio, no me sorprende para nada, porque nosotros realmente no encontramos información en ningún lado. Nosotros tenemos ya varios meses de estar detrás de la información relevante en este caso y eso no apareció por ninguna parte y tampoco nos fue entregado. Lo que pasa es que ya cuando se destapa un asunto de estos a nivel nacional, nosotros nos convertimos como en parabólica. Se empieza a llegar la información, empieza a llegarnos datos de muchos lados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al nivel comparativo, que es un tema que ha tocado el semanario también, de costos, nos damos cuenta de que el precio de una carretera que se está por iniciar en Panamá, en concreto, 4 carriles, 280 kilómetros, 700 millones de dólares, anda un poquito menos de 3 millones el kilómetro cuadrado. Perdón, y en este caso, esa carretera está costando alrededor de 9 millones de dólares Bueno, si nos vamos es que el contrato habla de 523 millones con una posible ampliación de un 25%, que ahí no hay ningún posible, esa es absolutamente predecible. Entonces son 651. La carretera Cañas-Liberia da un cálculo similar al que da la carretera panameña que estamos mencionando, es 150 millones por 51 kilómetros, es un poco menos de 3 millones el kilómetro. Y precisamente también, don Willy, comentábamos que usted ha estado haciendo también algunos cálculos comparativos de esta obra con otras en el país. En esas estimaciones, ¿qué resultados ha obtenido? Bueno, al principio
la primera referencia que tuvimos fue la del transecto Cañas Liberia, donde, como decía don Paul, la diferencia de precios se nota bastante, ¿verdad? Pero como el ministro llegó en algún momento y dijo que en realidad es que una era de pavimento y la otra era de asfalto, que no se podían comparar. Entonces, de pura casualidad, investigando información al respecto, encontramos que en la misma página del MOP hay un documento sobre avances de construcción del CONAVI del 2012, y ahí vienen varias obras que ha ido desarrollando el país con nuestros impuestos. Y es muy interesante y muy contrastante, pienso yo, y preocupante también, porque cuando nosotros vemos que por un lado el gobierno está recarpeteando de la Sabana al aeropuerto con aproximadamente 8 millones de dólares, y después está recarpeteando del aeropuerto al Coyol con 12 millones de dólares, si sumamos eso, aproximadamente 20 millones, ¿verdad? Haciendo los cambios del colón al dólar, resulta que en esos 24 kilómetros, 17 y 7 que hay, se están gastando 20 millones en pavimento. Y como en realidad este proyecto básicamente no tiene muchos cambios, si nosotros agarráramos el transecto del aeropuerto al Coyol y lo extendiéramos hacia San Ramón, entonces más o menos saldría a 1.7 millones de dólares por kilómetro, consideremos que el transecto del aeropuerto al Coyol no solamente fue un pavimento, sino que fue una rehabilitación de caminos, ¿verdad? Y pensando en que además tendría más ancho de vía, carriles y demás. Exacto, ahí contemplamos que son 4 carriles relativamente anchos, ¿verdad? Amplios. Si nosotros, sin contar los puentes, por supuesto, extendemos esa línea hasta San Ramón, pues lo que tiene son 57 kilómetros toda la vía, 58 digamos, o sea, quedan unos 31 kilómetros que por 1.7 pues va dando como 61 millones de dólares. Entonces, esa idea del ministro de que los pavimentos son diferentes para diferentes rodajes, pues sí puede tener puede ser real, ¿verdad? O por supuesto, pero si nosotros tomamos la calidad del pavimento del aeropuerto Coyol, que es supuestamente para unos 50,000, y luego los cálculos de hecho no incluyen esa misma calidad de pavimentos hasta San Ramón, pues imagínense, a 4 carriles costaría 60 millones pavimentar. Continuaremos hablando de este punto en el siguiente segmento del programa cuando volvamos de la pausa. Gracias. Continuamos con su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos entrevistando a Paul Brenes, vocero del Foro de Occidente, y a don Willy Alfaro, empresario de la zona de San Ramón y miembro del Foro de Occidente. Don Paul, el gobierno y el Consejo Nacional de Concesiones han expresado públicamente que la actualización del costo de la obra lo hicieron a partir del índice de precios al consumidor, de la inflación. ¿Eso es un indicador o es un método apropiado, de acuerdo con lo que ustedes han investigado, para actualizar el monto de la obra? Bueno, el sentido común, ¿verdad?, sin entrar mucho a la matemática, indica que no, ¿verdad? Para empezar, nosotros tenemos ya cerca de 7 años de estar sometidos a un régimen de bandas cambiarias. Entonces, el elemento principal en un aumento de costos en Costa Rica lo era el diferencial cambiario. Todos los días el dólar subía. Más bien bajó, hace 7 años, estamos en pasadito los 500 pesos. Entonces, y la inflación, lógicamente, disminuyó también. Estamos en una inflación menor al 5%. Entonces, aún tomando esa inflación, no llegamos a esto, a este costo desmedido que el gobierno indica. Entonces, en su opinión, de acuerdo con la información que tienen, ¿cómo se hizo esa estimación del costo? Como no aparece por ningún lado, nos hemos dado la tarea de encontrar lo que sea.
yo obtuve una información de forma confidencial de la misma oficina del CONAVI y nos dicen esto, porque existe ahí lo que llaman una memoria de cálculo, que es un instrumento que diseña un ingeniero que sirve para el cálculo sobre estimar el monto de las obras en trabajos menores que se hacen a nivel nacional. Hablamos de chapias en la carretera, hablamos de mantenimiento de vías secundarias y en algunos casos un poco más grandes. Entonces ellos han diseñado ese instrumento, esa memoria de cálculo, que permite, porque en muchos de estos casos el contrato se prolonga un año más, ¿verdad? Por necesidad. Si va a tener que abrirse un proceso licitatorio, tienen la opción de abrirlo por un año y entonces la memoria de cálculo es la que permite actualizar. Como es una actualización, ese segundo año o ese último año agregado es bastante más elevado. Pues resulta que los informes que tenemos es que la hoja de cálculo del CONAVI la toman y la aplican a esta obra a 30 años, donde el año tercero es bastante más grande que los dos primeros y así sucesivamente. Hay un sesgo tremendo, ¿verdad?, que lleva a que esta obra tenga un valor 240% mayor al valor real. Y otro estudio que preparó un ingeniero amigo mío me dice, esta carretera no debería costar más de 213 millones. Ese fue un dato que me dio ayer. Y si le aplicamos por regla 3, lo que acabo de decir, 240 por 213, nos va a dar muy aproximado a los 650 millones que en realidad está costando la obra. Ha llamado la atención que entre las manifestaciones públicas y las exposiciones públicas que ha hecho el gobierno acerca del proyecto, entre eso y lo que uno después puede ir viendo en el contrato, ocurren o hay algunas discrepancias quizás. Les quería preguntar si ustedes han encontrado sorpresas en la lectura del contrato, en la lectura de documentos oficiales, frente a lo que públicamente se ha estado manifestando. Claro, y sobre todo que hay que hacer una comparación entre el contrato original, que fue el que firmó la concesionaria del Valle, Autopistas del Valle, y el que está firmando ahora OAS. Porque, bueno, hoy lo vimos en un noticiero al mediodía donde se explica claramente que hay 4 cosas que se están incumpliendo: la duración, el precio y otras características que son indispensables según el reglamento y la ley de concesiones. Entonces vamos encontrando esas inconsistencias, pero además nosotros encontramos que en el contrato original hay párrafos que se eliminan completamente. Por ejemplo, en el contrato original se establece que la concesionaria corre por cuenta de las expropiaciones que se haga. Ese párrafo se elimina en el nuevo contrato y más bien aparece un rubro de 44 millones para expropiaciones en el presupuesto. Así hemos encontrado una serie de variaciones que como dirían, se le para el pelo a cualquiera de ver cómo es que preparan un contrato tan diferente y tan favorecedor de una concesionaria. Don Willy, digamos, elementos como la construcción del puente sobre el río Virilla. Eso, digamos, entre lo que se dijo originalmente y lo que está realmente en el contrato, ¿cómo? Bueno, el contrato original contemplaba que la concesionaria se encargaba del puente río Virilla y en este caso no, ¿verdad? Hay una gran cantidad de cambios que son todos para afectar a los ciudadanos. Es difícil, sinceramente, desde que salió el contrato refrendado, que fue el que pudimos revisar ya con más tranquilidad, sabiendo que era probablemente el que iba, ¿verdad? Comenzamos a descubrir que no encontrábamos ningún beneficio para nosotros los ciudadanos. Precisamente uno de los principales beneficios que ha estado indicando el gobierno es la reducción del tiempo en el viaje, incluso la reducción en las horas pico, el ahorro, pero ¿cómo explicarse que hay análisis independientes que dice que puede haber congestionamientos muy pronto por el tipo de diseño de la obra, y además el mismo contrato establece tarifas especiales precisamente para cuando hay congestionamientos, que pueden llegar a subir hasta 70%? Bueno, esas son las sorpresas que uno se va encontrando mientras revisa el contrato, ¿verdad? Por un lado, el ministro en ningún momento mostró los estudios técnicos que hablaran de reducción de tiempo o ahorro de llantas, ahorro de combustible por viajar en este transecto, ¿verdad? Y si uno lo analiza, nosotros que viajamos todos los días, yo salgo de San Ramón hasta Naranjo, voy sobre un carril igual que siempre, ¿verdad?
de acuerdo con el proyecto de concesión, en Naranjo se duplica hasta la salida de Sarchi, que está más o menos donde está el peaje de Naranjo, y ahí, bueno, ahí hay que unos 4 kilómetros. Si yo voy a 60 kilómetros por hora, 4 kilómetros los hago en 4 minutos. Si yo puedo ir a 80, lo que me voy a ganar son 2 minutos, 3 minutos más o menos en llegar ahí. Ok, de ahí vuelve otra vez a un carril, ¿verdad? Y sigo hasta la parte de Fanal, donde se abre probablemente para los peajes. Ya ahí hay más congestionamiento porque ahí se suma el tráfico de Grecia. Entonces, ahí hay un atraso. Si me gané 3 minutos, probablemente ahí los vaya a perder. Continúo hasta el río Poás y ahí subo en 2 vías, o sea, se mantiene igual hasta ese momento. Yo llego a Coyola aeropuerto y no cambia, ¿verdad? Es decir, que desde la propia práctica cotidiana de ustedes, esas cifras de ahorro de tiempo no les calzan. No calzan, porque nada más para continuar, en esta ruta llego entonces hasta Los Arcos y ahí la presa va a ser espectacular. Y como usted decía, la posibilidad que tenga el concesionario de ajustar los precios para que la gente escoja no manejar en horas pico, es de subir de un 15% a un 70% el precio del... Sí. Y es que de entrada pareciera contradictorio que por un lado se dice que la carretera va a reducir los tiempos y los congestionamientos y a la vez trae una cláusula para aumentar los precios cuando haya congestionamientos. Claro. Para continuar conversando de este tema y para profundizar incluso también en lo que es la empresa OAS, esto lo vamos a hablar cuando volvamos de la pausa en unos minutos. Permanezca con nosotros. Gracias. Continuamos con su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos entrevistando a don Willy Alfaro, empresario y miembro del Foro de Occidente, y a Paul Brenes, vocero del Foro de Occidente. Señores, ¿qué conocen ustedes de la empresa OAS en Costa Rica? Se los pregunto porque cuando cualquiera va a hacer cualquier tipo de construcción, si cualquiera va a hacer una pequeña casa, uno tiene determinados planos, recursos, presupuestos, se ha contratado una determinada empresa que alguien conoce y uno sabe dónde está, uno sabe dónde están los arquitectos y demás. Pero de la empresa OAS, ustedes que han estado investigando el tema, ¿qué conocen de esa empresa aquí en Costa Rica que se va a encargar de un proyecto de 525 millones de dólares por lo menos? Por lo menos. Bueno, ¿qué sabemos de OAS? Lo primero, Mauricio, es saber que esta empresa nunca licitó. No participó en ningún proceso licitatorio, entonces ahí empezamos con una carencia de información sobre ellos, porque la que gana la licitación, la concesión originalmente es Autopistas del Valle, y luego le vende el contrato a una empresa que nadie conoce, no la sabemos nada de ella. Si entramos a internet, como lo hace mucha gente, y se pone en Google a investigar, pues se va a encontrar con una empresa que tiene serias demandas, acusaciones, multas en otros países, y principalmente por corrupción en respecto a funcionarios públicos. Entonces, esa es la carta de presentación que tiene OAS en Costa Rica, porque aparece ahora, emerge en el escenario nacional con esta concesión. Por supuesto que sabemos que es una empresa brasileña muy grande, ¿verdad?, que ha hecho obras de relevancia, ¿verdad?, pero es sorprendente que con esos atestados la tengamos en Costa Rica pidiéndole 300 millones de dólares a los bancos Nacional y Banco de Costa Rica para iniciar las obras. Cumplió, usualmente cuando se hace cualquier tipo de contratación pública, se pide una serie de garantías de experiencia técnica, capacidad financiera y demás. Hasta donde ustedes saben, ni siquiera eso. En este momento esta empresa se va a hacer cargo eventualmente, ¿verdad?, de una obra que estaba tasada en más de 600 millones y no tiene una construcción en el país, ¿verdad?, ni mucho menos, ni siquiera cerca de acá, que se valoren esto. Ellos están metidos en hidroeléctricas, en otros tipos de obras, y en carreteras ellos lo más que han llegado a construir es una obra de 325 millones. Entonces, ni siquiera pudieron haber calificado en ese caso. Ustedes están demandando que el gobierno rescinda el contrato por completo. Ahora, si el país rescinde este contrato,
existe una serie de riesgos importantes. ¿Cómo rescindirlo y cómo construir la obra sin caer en una responsabilidad económica muy fuerte que también la terminaría pagando todo el país? Bueno, para hablar de cómo rescindirlo, o más bien cómo anularlo, nosotros hemos hablado con nuestros abogados, ¿verdad? Tenemos un equipo de abogados que por lo menos, que por dicha nos está ayudando, y existen formas. De hecho, el contrato, de acuerdo con ellos, el contrato, al contener vicios de nulidad, es como si no existiera. Es como ¿Cuáles vicios de nulidad? Ok, le voy a mencionar uno. Por ejemplo, el contrato, los precios de los peajes nunca fueron consultados previamente a la ARECEP. Ni aprobados. Entonces, eso es como que, por ejemplo, que yo llegue a la municipalidad, presente, qué sé yo, mis permisos para que me deje construir, usted me diga, lo que usted trae no sirve, yo me vaya y diga, ya fui, ya le consulté a la municipalidad, voy a empezar a construir. Es decir, el contrato con vicios de nulidad absoluto simplemente dentro del marco jurídico no existe. Entonces, ¿Y cuál es el camino y la vía para impugnarlo? Entonces, sí, ¿cuál debe ser? ¿Y cómo hacer eso además sin que se deriven consecuencias legales y económicas? Bueno, si se anulara, no hay un impacto económico, repercusiones sobre el tema, ¿verdad? En ese caso. Hay que considerar, Mauricio, también que si hacemos una proyección a 30 años, al costo actual, esta empresa se va a llevar 4.500 millones de dólares. Entonces, el costo para el país por pagar 100 millones, eventualmente que los tuviéramos que pagar, yo creo que los costarricenses, con un sentido patriótico, de una defensa de la soberanía nacional, pondríamos esa cuota en los peajes para amortizar, pero ni siquiera eso va a ser necesario. Y para asegurarnos la construcción de una obra que todos sabemos que es importante, porque lo que podría pasar es que vuelvan a pasar otros 10 años mientras se inicia el proceso de nuevo. ¿Cuál sería una alternativa para que...? Nosotros hemos argumentado sobre esto, que siempre en Costa Rica el problema es la falta de voluntad política. La voluntad política siempre corresponde a un interés específico de algún sector, en este caso de los que están detrás o en el gobierno o detrás del gobierno en este asunto. En la opinión de ustedes, ¿el Estado tendría la capacidad de asumirlo? Hay un estudio del CONAVI del 2010 que establece que si subimos el peaje paulatinamente en la Bernardo Soto, pasando de 150 actuales a 300 en el primero, 600 en el segundo y 875 en el tercer año, se alcanza el equilibrio financiero necesario y el peaje paga la carretera rápidamente. Algunas otras preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué espacio hay para negociar con el gobierno, o la posición de ustedes es tajante de que lo único que se puede negociar es la anulación del contrato? A partir de eso. De ahí en adelante. De ahí en adelante, porque tenemos muchas maneras, hay varias formas de llevar a cabo este proyecto de acuerdo a la conveniencia del país y de satisfacción de los que transitamos por esa ruta. De manera que podemos citar algunas, digamos, esta misma que acabo de mencionar del CONAVI. Sabemos que hay empresas extranjeras también que vinieron a Costa Rica a hacer una oferta muy razonable bajo el sistema llave en mano y dijeron, aquí no volvemos porque no se puede trabajar en este país. Entendemos que tenemos además empréstitos aprobados por 7.200 millones de dólares por los cuales estamos pagando intereses en este momento y, como dice don Paul, no hay voluntad política para utilizarlos. El 3 de mayo vendrá el presidente de Estados Unidos a Costa Rica. Si de aquí a allá, que no es mucho tiempo, esto no se ha resuelto, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer manifestaciones, protestas, movimientos que incidan dentro de esa visita del presidente Obama? En este caso, también está el 1 de mayo, antes que eso, ¿verdad? Y está el 24 de abril, que son fechas simbólicas en nuestro país. El foro se va a reunir el próximo martes para definir cuáles son las acciones. Creemos que apuntan a una marcha nacional, pero yo particularmente, sí, esa es mi opinión. La visita al presidente Obama me parece que es un tema más delicado, ¿verdad? Venimos saliendo del problema acá, de las bombas en la maratón de Boston, y entonces me parece que hay un tema ahí relacionado con la seguridad que no es conveniente. Además, la imagen del país podría verse perjudicada y eso no es nuestra intención. Esa es mi opinión personal.
¿verdad? Más bien yo creo que hay otras fechas en donde podemos hacer esa demostración, porque en estos momentos sabemos que hay serias preocupaciones en el gobierno, divisiones. Los ministros ayer en el Consejo, o más bien estos días en el Consejo de Gobierno, tuvieron una seria discusión, se partieron en dos, porque por supuesto que está en juego su futuro político si la presidenta insiste en este proyecto. Entonces, la presión creo que va a dar frutos muy pronto. Don Willy, ¿los alcaldes tienen alguna legitimidad en este momento? No, en realidad no, y la verdad es que ellos no tienen, legalmente no tienen los alcances que tienen los regidores. Los regidores son los diputados del pueblo, digámoslo así. Y al Consejo Municipal es al que le toca tomar las decisiones de desarrollo, por ejemplo. Entonces, el Consejo Municipal decidió no aprobar el referendo por unanimidad, por lo tanto los alcaldes no tienen nada que negociar en este caso. Les agradezco muchísimo su presencia en este programa, don Willy, don Paul, y vamos a seguir conversando para conocer más detalles de lo que es este proceso y de las formas en las que ustedes están organizando. Muchísimas gracias. Placer.